Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o bueno, en el momento en el cual nos estemos sintonizando en esta nueva sesión clase, que es la sesión clase número 2 de Derecho Mercantil 2. Eh, entonces, bueno, pues dando un pequeño preámbulo de lo que se había revisado una sesión clase pasada, eh, a manera de introducción, pues vimos precisamente pues, la importancia del acto de comercio, la importancia de poder ver y corroborar precisamente también lo que hemos adquirido de conocimientos hasta ahorita en cuanto a los actos mercantiles, la distinción entre los actos civiles y los actos mercantiles, y también un poquito de preámbulo de lo que se va a observar, que son los títulos de crédito, a su vez, pues aunado con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que va a ser la principal ley que vamos a estar observando, sabiendo que pues en leyes mercantiles está en existencia el Código de Comercio, está en existencia la ley aduanera, está en existencia, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, está en existencia por ejemplo, pues esta que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que vamos a estar estudiando pues en este momento, en esta segunda sesión clase. Y bueno, entonces, para ya arrancar propiamente con temas ya de la asignatura, voy a permitirme compartir una presentación en diapositiva que en este momento ya se tiene que estar viendo en pantalla. Bueno, bueno, esta creo que sí le puedo dar nociones generales del comercio y del crédito. ¿Sale? Entonces, esta como parte de nociones generales del comercio y del crédito, pues la vamos a estudiar de la siguiente manera. Primero vamos a comenzar pues con sus antecedentes, ¿no? Unos pequeños antecedentes, evidentemente hay otras características, otros rasgos que nos hacen eh, continuar la pista tanto de lo que es el comercio, porque bueno, para entender cómo surge el crédito, pues el crédito surge desde que surge el comercio como un acto mercantil. Entonces, inclusive la regulación mercantil no fue de una forma inmediata y vamos a verlo en en esta muy brevísima línea del tiempo en el cual el comercio como tal va a nacer con el trueque. ¿No? A lo mejor esto ya lo sabemos, ya lo estudiamos, pero de todas maneras, si ya lo hicimos, pues sirve como un pequeño repaso, pues para retomar precisamente el origen y surgimiento tanto del comercio y asimismo como del crédito. Nace el trueque, ¿ok? Aquí hay características especiales en las cuales tenemos que el trueque, bueno, se dio en principio de tiempos, en intercambio de valores similares o tratando de ser equitativos unos por otros, en un principio, bueno, pues se daban con ciertos granos vegetales. Entonces, básicamente el comercio nació con la propia civilización, ¿no? Cuando el hombre primitivo se fue civilizando, vamos a decir, el hombre primitivo, no puedo decir yo que nació en la misma temporalidad que nació o que se dio el hombre, ¿no? El desarrollo del hombre o el hombre primitivo, porque el hombre primitivo pues tenía como instinto la caza, por ejemplo. ¿No? Sin embargo, bueno, esto no es comercio, es simplemente, pues, ley de supervivencia, ¿no? Tenía que cazar para comer, ya pues cuando se dio cuenta que podía cultivar o vivir propiamente de la naturaleza, pues empezó a cosechar, ¿no? A cultivar maíz bueno, pues granos o vegetales que también le servían pues para consumo humano. Entonces, de estos vegetales, sabemos que la agrupación de las tribus en su momento, en la época primitiva, pues empezó a dar mediante clanes. Entonces, pues en los clanes, pues regularmente, pues ya sea que pues había, ¿no? Una figura de protección. Aquí sí me gusta hacer un pequeño paréntesis, tal vez no tenga absolutamente nada que ver con la materia, pero hay una teoría que marca que en los primeros tiempos, ahí la figura más importante era la mujer.
era, en realidad se denominaba o se le denominó, se le asignó esta nomenclatura a esta pequeña época que en realidad no duró mucho, por lo que pues a lo mejor por lógica logra resultar, pero la mujer tenía un papel fundamental en la tribu, en realidad, ¿por qué? Porque era la que pues dominaba en realidad en el hogar, ¿no? La que obviamente pues se encargaba de repartir los alimentos eh, entre pues los miembros del clan o de la familia, la que tenía la virtud de la concepción. Principalmente fue por eso, porque era la que daba vida. Entonces, era la que se le cuidaba, era la que se le respetaba y era la que tomaba decisiones, ¿sale? Entonces, en esta pues pequeña época que no duró mucho, toda vez que al avanzar precisamente pues las pues yo creo que el tiempo, la época, empezó a darse o a ser un poquito más importante la fuerza, ¿no? Entre más fuerte, pues tomas el control. Entonces el control se empezó a tomar por la fuerza. Entonces ahí fue donde cambió el rol del matriarcado al patriarcado. El hombre pues se percató que evidentemente, incluso entre las tribus, ¿no? Si existía algún tipo de conflicto, pues había pues ahí les tocaba a los varones ahí, ¿no? La defensa de la tribu. Entonces, pues siempre hay la ley del más fuerte, así como en los animales, bueno, pues algo similar, ¿no? También con las tribus. De así mismo, bueno, pues empezó a ver que la fuerza que poseía, la fuerza física que poseía, pues era imponente, ¿no? Entonces ahí ya tomó, cambió el rol completamente de un matriarcado al conocido patriarcado, ¿no? Bueno, ya, ese como corte informativo, pero regresando a lo que es el trueque, con las cosechas de los vegetales, de los granos como tal, bueno, pues empezó a haber, obviamente, pues al avance del tiempo, pues una pequeña, pequeños granos o rasgos de civilización, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta civilización, por eso yo digo que los antecedentes del comercio, el trueque nace precisamente con este apartado de poder hacer actos contractuales, porque ya son actos contractuales. ¿Sale? El hecho de que yo necesite más un aproximado a 1 kilo de frijol, una onza, no sé, en su momento, un equivalente de frijol, pero yo tengo maíz o elote como tal y evidentemente, bueno, pues otra tribu pues hace el intercambio, entonces el intercambio se conoce como trueque. Primero se dio de esta manera pues más primitiva. Conforme fue avanzando el tiempo, bueno, se percataron que de la presencia y a lo mejor atribuyéndoles el valor, porque el valor se les atribuye precisamente, o se los atribuimos nosotros como personas a los objetos o cosas. Los granos o vegetales pues eran esenciales para la supervivencia. Sin embargo, más adelante fue un poquito más equitativo poderle atribuir un precio cierto a metales preciosos, ¿no? Empezando, y de ahí evidentemente pues más adelante nos podemos seguir como con la moneda, por ejemplo, que nace pues de oro, posteriormente fue de plata y de cobre. A su vez ya metales que ya no valían como tal, el propio metal, metales sin valor, pero se les atribuía un valor intrínseco que, o un valor superficial que evidentemente pues se le da al papel moneda o a la moneda como tal. Y bueno, después de los trozos de algunos metales que también se les atribuye a ciertos valores, empezando pues por el oro, por la plata y por el bronce en ese orden, pues tenemos que se les empezó a asignar y empezó a circular como una especie de moneda de cambio, ¿no? Entonces se empezó a cambiar también por productos, bueno, sobre todo por alimentos también, en el cual, bueno, pues es necesario, ¿no? Repito, para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de, en este caso, los clanes o las tribus que ya empezaban a civilizarse un poquito más o a convertirse en civilizaciones, ¿sale? De las más antiguas y conforme pasó el tiempo, bueno, pues empezaron a modernizar, ¿no? Bueno, por lo menos en México hasta que llegaron la colonia española, ¿no? Tenemos posteriormente las especies de ganado productivo o comestible. Este también, bueno, al darse cuenta que podía reproducir al ganado
para efecto de poder sacar provecho, ya sea a lo mejor de leche, de productos del origen animal, por ejemplo, en las gallinas, pues lo que es el huevo, que empieza a ser comestible, que evidentemente pues encontrarle la funcionalidad a los animales comestibles o productivos, pues también empezó a ser una especie de cambio. ¿Sale? Entonces, con este trueque nace el comercio, porque en realidad se da para recibir, ¿no? Es un acto contractual en el cual yo no doy en esencia sin la posibilidad o necesidad de recibir algo a cambio de la misma especie, del mismo valor o que le atribuyamos una satisfacción como tal. Entonces, bueno, pues de ahí pasamos a la época romana, de las civilizaciones pues más antiguas, pues que son la greca y la romana, la greca un poquito más antigua que la romana, hemos de decirlo así, pero en la romana, bueno, pues con un poquito más de surtir efectos, tenemos la ley, las leyes más bien de las 12 tablas. Esto seguramente como estudiantes de Derecho ya lo hemos investigado, ya lo hemos indagado un poquito antes, entonces sabemos que dentro de esas 12 tablas, que en esencia pues sí eran grabadas o fueron grabadas en su momento pues en piedra o en tablas por ahí eh, vaya, a base también de ciertos metales, ¿no? Talladas de ciertos metales o raspadas en ciertos metales que contenían, pues, la normatividad más importante para Roma, cómo se regía el Roma antiguo, ¿no? Aquí es las principales, yo creo que aquí lo principal de destacar de lo que son las leyes de las 12 tablas, pues fue la regulación del derecho privado. Hemos de clasificar el derecho mercantil dentro de la rama jurídica del derecho privado, ¿no? Del derecho civil y evidentemente pues nuestro derecho más antiguo parte de ser el civil que ahí contemplaba pues actos de comercio en realidad, pero posteriormente bueno pues ya existió una rama especializada denominada pues derecho mercantil, sin embargo sigue entrando dentro de lo que es el derecho privado o derecho entre personas sin intervención del Estado a menos que ya existiera un crédito o una deuda. Entonces ya empezamos a tomar parte, porque ya estamos en Roma, de actos jurídicos, de figuras jurídicas que empiezan a ser reguladas y que hoy en día inclusive pues tenemos las mismas figuras, sin embargo la regulación es distinta, ¿no? Inclusive podemos adornarlas con tecnicismos jurídicos, pero en esencia es básicamente eso. Son actos jurídicos, sigue perteneciendo al derecho privado, solamente que hay una especialización en el ramo mercantil. Había dentro de esas 12 tablas o esa regulación del derecho privado, podemos encontrar o la traducción literal precisamente de los textos de estas 12 tablas, escrita por los historiadores, es, por ejemplo, si no paga, si te le a juicio, ¿no? Si está enfermo o es viejo, désele un caballo, ¿no? Pero no se libraba de la citación a juicio, por ejemplo. Entonces, realidad, anteriormente, bueno, pues la palabra es importante, siempre ha sido importante. Sin embargo, el hecho de no cumplir o no pagar un crédito debido, un dinero, evidentemente pues debido, y no pagar era pues severamente castigado en aquel entonces. Entonces, y bueno, los juicios eran totalmente diversos a lo que hoy en día podemos conocer como juicios, ¿no? Que pues en su momento educativo oportuno lo vamos a poder conocer. Ahora, pasemos de Roma a la Edad Media Europea, a finales, sobre todo, de la Edad Media Europea. Bien, aquí el comercio se reactiva porque, bueno, en realidad hubo cerrazón por parte de actos de comercio, por parte de las, yo creo que anticuadas e inaplicables ya con el avance de la civilización, leyes de las 12 tablas. Recordemos que posteriormente se dio el compendio Justinianeo, ¿no? El Corpus Juris Civilis, eso en Roma. Pero la apertura propiamente al comercio, pues se dio a finales de la Edad Media Europea, en la cual pues venía una justificación de un derecho mercantil por lo siguiente, la insuficiencia del derecho romano pues ya no podía aplicarse tal cual o ser algo requerido, algo necesitado por los propios
gobernados, por decirlo de alguna manera. Entonces, la insuficiencia dejó que desear el derecho romano por el avance de la civilización. Entonces, existe el descubrimiento de América, por supuesto, se empezaron a aperturar fronteras, se empezaron a descubrir y a explotar minas de metales preciosos en México y evidentemente pues a observar la riqueza de todo tipo mexicana, aprovechar para la conquista, aprovechar pues para extraer todo lo que se podía extraer para explotar a los indígenas en lo más que se pudiera y obviamente pues la colonización o la conquista pues conlleva todo eso, ¿no? Incluso dejar impregnado no solamente pues creencias, ¿no? Sino también religiones, costumbres. Eh, los mexicanos, en su momento los indígenas, al ser, eran politeístas, ¿no? Creyendo en diversos dioses, pero la cultura o la religión cristiana se vino a entablar precisamente pues con la conquista, cuando se le dio la figura al hombre o al ser humano de que si no se portaba bien, si no obedecía las leyes, evidentemente había leyes que castigaban al indígena, pero necesitamos una forma de control pues un poquito más efectiva y más moderada, que es sin tanto la intervención precisamente pues de la fuerza física, en el cual el autoflagelamiento, el hecho de decir hago las cosas mal, entonces Dios me va a castigar, no merezco el cielo porque no estoy cumpliendo las leyes, no cumplir las leyes de alguna manera es un pecado y me hace una mala persona y me condena al sufrimiento eterno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas ideas también, ¿no? No solamente se trata de colonizar en relación a las tierras, no se trata únicamente pues de la explotación de las mismas, no se trata únicamente de la colonización o proliferación de la raza, la combinación de las razas pues también fueron que nacieron los mestizos. No es solamente eso, sino que también la cultura, la educación, bueno, pues toda una parte de España pues habita todavía o habitó en parte de la República, bueno, del territorio mexicano en su momento y bueno, pues es algo que pasa y se ve, ¿no? Eso con el descubrimiento de América. Ahora bien, otro hecho importante que justificó un derecho mercantil fueron los frailes, ¿no? Que son los descubridores del comercio, porque, bueno, en realidad internamente ellos tienen una especie de socialismo que al integrarse con los hermanos, con los otros frailes, pues comparten el pan de igual a igual. Entonces, ese socialismo no existen clases sociales dentro de lo que es la propia organización de los frailes, distinta unas a otras, ¿no? El progreso es continuo, el progreso es mutuo, pero afuera del convento, bueno, del convento, en esencia, sí aplican las reglas legítimas de, vaya, del capitalismo, por ejemplo, ¿no? En el cual, bueno, pues se pretende incrementar, lucrar y especular con lo que ya se tiene. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que podemos observar. Ahora, etapas evolutivas del comercio. Por no dejar, tenemos que el verdadero crédito menciona, surge a finales de la Edad Media, aparece la letra de cambio. Aquí ya nos está hablando de una letra de cambio y quiero que la tengamos muy presentes en nuestras cabecitas porque más adelante pues también voy a hacer una referencia respecto a esta letra de cambio. Menciona que la calidad del documento que consigna el contrato de cambio trayectorio. Entonces, vamos a ponerle más atención y a leerlo un poquito más despacito. Aparece la letra de cambio en calidad del documento que consignaba el contrato de cambio trayecticio. Ok, documento que alberga, contiene o consigna un contrato, ojo con lo que estoy diciendo, de cambio trayectorio. Existe un cambio o una posibilidad a un cambio. Existe un trayecto que hay que recorrer, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta estas palabras que no son muy desarrolladas, pero bueno, en lo que vamos a leer más adelante nos va a aperturar la mente a poder observar cómo sí está implícito esa parte. Aquí menciona, conservando sus propios primigenios. Es una carta en la que, de modo resumido, el girador residente en la ciudad A, supongamos que yo soy la giradora, que se
yo emito la letra de cambio, por eso precisamente la palabra letra de cambio, ¿no? Le doy la orden a otro personaje que está residiendo en un lugar distinto, por eso empiezo a mencionar la parte del trayecto que se recorre, ¿no? O del lugar, por eso menciona ciudad A, ciudad B. Entonces, le doy la orden a otro personaje de que pague o entregue una suma de dinero a la persona titular o el tenedor. Más adelante vamos a observar y se nos van a hacer muy familiares los términos de tenedor. ¿Sale? Entonces, ahorita pues vamos a checar precisamente cuestiones teóricas, pero la legislación mercantil pues es aquella que va a regir precisamente, en este caso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En su artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así las abrevié en sus siglas, LGTOC, menciona que el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación el acreditado a restituir al acreditante las sumas que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de las obligaciones que contrajo. Aquí ya nos está arrojando muchísima información, nos está arrojando pues lo que son las obligaciones. En su momento en Derecho Civil 2 se observó, se vio, se analizó derecho de las obligaciones de las personas. E inclusive, bueno, en un Civil 3 lo retomo para efecto de que quede bastante claro todo este apartado, ¿sale? Entonces, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado. Básicamente menciona que el girador y el girado, ¿no? El girador pone una suma de dinero a disposición del girado para que contraiga por cuenta de por orden y mandato del girador, no le está pasando la propiedad, al menos no de esta manera, sino más bien le quiere hacer entrega o hacer la valía de la recuperación de la posesión, más no de la propiedad de lo que se viene hablando, ¿sale? Entonces, menciona que el acreditado a contraer por cuenta propia del obligado, pues evidentemente son declaraciones que no son tomadas muy en cuenta precisamente por esos rasgos o esas características que se menciona precisamente dentro de este apartado. Ahora bien, las sumas que disponga o a cubrirlo oportunamente, el importe de la obligación que contrajo, ¿sale? Entonces, si yo me obligué por 30,000 pesos, mismos 30,000 pesos que tengo que regresar. Si yo me obligué por 80,000, si yo me obligo por 120,000 pesos, 120,000 pesos que tengo que restituir, ¿sale? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que es precisamente esta, y que me hace mención de lo siguiente. Monedas y billetes, atendiendo a que el comercio es tan viejo como las monedas y los billetes. ¿Sale? El mexicano Fernando Alejandro Vázquez Pando indica lo siguiente, que de un punto de vista jurídico, la moneda es un conjunto de cosas que por disposición del Estado representan fracciones, equivalencias, o múltiplos de la unidad del sistema monetario, mismos que pues tienen un poder liberatorio que el mismo Estado logra asignar, ¿sale? El papel moneda no solo apareció en el transcurso del tiempo, en realidad en el siglo XIX, a raíz de la consumación de la Guerra de Independencia, sino los primeros billetes propiamente mexicanos circularon, ojo con el día que circularon, el 17 de septiembre de 1822, como una forma de hacer frente a las erogaciones impuestas por Agustín de Iturbide. Bueno, hay una razón atrás de. Sin embargo, bueno, pues la realidad puede ser un poquito distinta, ¿no? Pero necesaria y así, pues así pasó, ¿no? Tenemos la Constitución de 1917, que es la que actualmente tiene la mayor normatividad de protección para nosotros los mexicanos, ¿sale?
Entonces, esta se configuró en el monopolio de la emisión, un banco único controlado por el gobierno federal. Era el único capacitado de emisión de billetes y de papel moneda. Bueno, más bien es lo mismo, ¿no? De papel moneda y de monedas. Y menciona que bajo su nombre actúa el Banco de México. Entonces, el Banco de México ha reconocido a uno de tus, bueno, de los progenitores, y que en realidad se atiende, ¿no? Estoy hablando de progenitores como bancos de emisión de moneda papel, pero esta es una característica, es una actividad propia y única del Banco de México. El gobierno federal dice que bajo el nombre actuando como Banco de México, o mejor conocido como Banjico, comenzó a operar el 1 de septiembre de 1925, con las funciones que todavía tiene encomendadas. En sus principales funciones tenemos la emisión y regulación de la circulación monetaria. Menciona que a partir de 1969 los billetes mexicanos se fabricaron en nuestro país, siempre bajo la supervisión de el referido Banco Central, que en su momento pues no era el Banjico o Banco de México. Aquí tenemos como título compraventa de crédito, compraventa a plazos, que no cualquiera conoce pues esa terminología que acabo de mencionar. Número uno, numerosos documentos históricos consignan su ex, ex, pues, la existencia, vaya, de la aparición de la moneda, y por ello se puede validar la afirmación de que el crédito ya es moneda que corre en paralelos. Por eso es que precisamente en la definición pasada, pues venía una de las definiciones de Carmelita Salinas, yo no sé si la guardé o no la guardé, pero así venía, en las cuales pues se menciona que evidentemente pues las formas para difundir la compraventa a plazos eh, es las que se mencionan de la siguiente manera. Tenemos la moneda, evidentemente, nace también con el crédito o compraventa a plazos, que es una de las formas de circulación del papel moneda, ¿no? Entonces, hablando de comercio, el comercio no siempre se da cambio por cambio, ¿no? Sino, pues uno, creo que es uno de los métodos que esos, el crédito surgió por los comerciantes hicieron de la compraventa a plazos o del crédito pues un haber y un menester dentro de todo este mundo jurídico, y que también se tiene que regular, porque pues era una manera también de erogar, de vender, de conseguir, ¿no? Aunque sea a plazos, y también en su momento pues gratis no es, ¿no? Lo que es parte de lo que es el interés. Tenemos tarjeta de crédito. Existe un crédito, eh, crédito a plazos, tenemos como ejemplos la tarjeta de crédito. Menciona tarjeta de crédito. Existe un crédito abierto al comprador por una institución financiera o bien por las propias empresas vendedoras, en cuyo caso el crédito se otorga directamente por ellas. Tenemos también lo que es la tarjeta de débito, crédito y débito, la diferencia entre una y otra. La de débito es que conforme la cual la entidad emisora recibe con anticipación del usuario de la tarjeta fondos destinados principal o exclusivamente a pagar consumos que efectúe el tarjetaviente. A diferencia, pues es como una cuenta de ahorro, ¿no? La tarjeta de débito, uno deposita la cantidad o se va depositando la cantidad de dinero que deba tener la tarjeta para que se hagan pagos oportunos, y eso sí no están sujetos tal cual a plazos, o podría decirse que sí, depende de la circunstancia de la situación, pero en este momento, bueno, pues no, no tiene nada que ver. La tarjeta de crédito, pues evidentemente, pues es un crédito abierto al comprador, emitido por una institución financiera, en donde las propias empresas vendedoras pues manifiestan el caso en el cual el crédito se tenga que otorgar directamente por ellas. Entonces tenemos la compraventa del crédito a plazos, pues las formas de compraventa a plazos pueden mencionarse por las tarjetas de crédito cuando existen.
tarjetas de débito también conforme a lo que señala esta disposición. Y tenemos también este pequeño llamado o conocido como arrendamiento financiero, surgido a finales del siglo XX y que menciona que en primer término el arrendamiento en el que importe el total de los pagos, a ver otra vez, el primer término de un arrendamiento en el que el importe, perdón, la cantidad de dinero total de los pagos eh, envuelve, por ahí tuvo una duplicidad de términos, envuelven en realidad el precio total del bien. En primer término, nuevamente, en un arrendamiento, el importe del total de pagos envuelve en realidad el precio total del bien. Es decir, se compró pero a pedazos chiquitos o a paguitos chiquitos. Un segundo término es que menciona que una promesa de compra y venta, ¿no? Aquí estamos hablando de que no es una formalidad, este, como tal, pero pues yo considero que sí, ¿no? Compraventa a plazos y que en realidad, bueno, pues ese plazo contenga el interés, pero estás pagando totalmente el bien. Compra y venta a plazos. Entonces, una compraventa a crédito. El otro término es la promesa de la compra y venta, en donde no se está comprando tal cual, pero se está haciendo una promesa de un contrato futuro que se va a dar y de que tiene la existencia de que existirá, ¿no? Menciona en cuya virtud el arrendamiento puede optar, una vez concluido el supuesto contrato de arrendamiento, por la compra del bien en un precio simbólico, puesto que, como ya se dijo, el precio real ya quedó pagado. Esto es iba a decir una simulación, pero más bien es una promesa de compra y venta. Tenemos, y también como otro ejemplo, una tercera posibilidad que es que se otorgue un nuevo contrato de arrendamiento, esto, hablando totalmente del arrendamiento financiero, también sobre la base de módicos y simbólicos pagos periódicos, o bien que se convenga la venta del propio bien a un tercero con reparto de bien entre las partes que originalmente se contrataron. Tenemos también el estudio de la función jurídica de los títulos de crédito. ¿A qué se refiere? Aquí ya vamos a entrar en artículos y en fundamentos legales de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, denominada con sus siglas LGTOC. Para no vamos a decirle LGTOC, no nos vamos a confundir con la comunidad LGTB. Ya hasta me confundí, ¿no? LG B TTQI más, ¿sale? Entonces, básicamente este LGTOC, que es Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Eso es lo que significa, o LGTOC, ¿no? Mejor. En el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona que los llamados títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Tal vez, bueno, esto pudiera ser que se ha emitido o que se ha aceptado precisamente por la mayoría, ¿no? En lo cual, bueno, de documentos necesarios para acreditar el derecho literal que en ellos consigna. Necesita una firma, son títulos o documentos valor y que de alguna manera, pues, se tiene conocimiento de que dos o más personas pueden estar en litigio la propiedad de esos dos, ¿no? Bueno, de esos dos sujetos sobre el mismo bien, que habló de la relación jurídica que pueden tener la cosa con las personas, ¿no? Pero menciona en la doctrina Gómez Contreras que el título valor es un documento formal que solamente en virtud de carácter constitutivo, sino porque además requiere que la declaración resulte de determinados requisitos mínimos, algunos de los cuales considerados por la ley como directamente para la validez del título. ¿Quién suscribe documentos o documentos probatorios que pueden ser subsanados por otras pruebas? Se afirma que al título valor no es
un documento de prueba. A pesar de lo anteriormente dicho, es decir, una no es un constitutivo o un dispositivo. Sin embargo, bueno, pues nosotros los mexicanos hallamos la manera para poder acomodarlo y regularlo como lo estamos viviendo y haciendo, ¿no? Tenemos aquí un tema súper importante que también va relacionado con una parte introductoria al derecho mercantil 2, en el cual se refiere ley de títulos y operaciones de crédito, ¿no? Estamos estudiando pues lo que son los créditos, el surgimiento de la moneda, el surgimiento precisamente del crédito, cómo se va dando y precisamente también la forma de su regulación. Tenemos las características esenciales de los títulos de crédito. Una de ellas es la incorporación. La incorporación me menciona doctrinalmente que supone una inseparable miradeja miradeje entre dicho objeto material, pero eh, con propósito de que sea tangible dicho papel y de que pueda ser eh, transportado, traído el dinero, no tal cual. Entonces, para unos genera todavía cuestiones de mucha duda. Esta parte de la incorporación, que se incorpora, que no se separa el objeto material, que sí es tangible del derecho de crédito que en él se otorga. Es decir, dentro de este papel intrínsecamente va a valer 50,000 pesos. Entonces, ese es el valor que yo le estoy dando precisamente a ese pedazo de papel. Mm, el artículo 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo menciona con mayor claridad este principio de incorporación en los títulos de crédito. Menciona el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. ¿Sale? Ojo con esto, el tenedor de un título puede exhibirlo para ejecutar el derecho que en él se consigna. Menciona también que cuando sea pagado debe ser restituido. Si es pagado solo parcialmente o en acceso, bueno, en el accesorio, ¿no? Debe hacer una mención del pago del título, que esto está regulado todavía por la ley vigente, el artículo 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero pues vamos a ir viendo la parte pues también más eh, pues más profunda en cuanto al tema, ¿no? Tenemos legitimación, que es otra de las características de los títulos de crédito, en el cual menciona en el artículo 19 que la legitimación son los títulos representativos de mercancías que se atribuyen a su poseedor legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías a quienes ellos se mencionen. En el artículo 38 también menciona la legitimación como una de las características de los títulos de crédito, menciona que el propietario de un título nominativo menciona que la persona cuyo favor se expide al artículo, al tenor del artículo 23, mientras no haya algo de endoso, el tenedor del título tiene derecho mediante una serie de no interrumpidas funciones que se pueda averiguar precisamente este apartado. Tenemos también la aclaración del artículo 71 sobre la legitimación. Menciona que la suscripción, ¿qué es la suscripción a abogados? Bueno, pues es la firma básicamente de un título al portador, obliga a quien lo hace a cubrirlo a cualquiera que se lo preste o a cualquiera que lo cobre, porque al hacerlo al portador, la ventaja es que le estamos quitando, bueno, la ventaja para el que lo cobra es que le estamos quitando todos sus seguritos, todos sus candados, ¿sale? Pero esto yo creo que no debería de ser. Tenemos también que evidentemente pues el portador es quien lo tiene o quien lo maneja, ¿no? Se obliga y se obliga a cubrirlo. Cualquiera que lo presente y evidentemente, aunque el título haya entrado en circulación en contra de la voluntad del suscriptor, es decir, yo se lo
yo se lo entregué a fulanito de tal, pero fulanito de tal le debía un dinero a sutanito, entonces se lo entregó a sutanito y dice, ten, cóbralo si tiene fondos. Bueno, entonces tal sutanito va y resulta que no tiene fondos, ¿no? Entonces es una cuestión diversa, ¿sale? Porque ese es el portador, quien materialmente tiene el título de crédito. Ahora, bueno, aquí en la parte de abajo menciona un poquito, ay, ya no encuentro el cursor, aquí está. Dice, solo quien tiene la posesión del documento puede ejercitar el derecho mencionado en él. En el título, quien no tiene la posesión no puede legitimarse de otra manera, aunque sea el propietario del título. Ok, ¿qué nos quiere decir aquí? La legitimación es básicamente una de las características, a poco o en resumen, de las características que tiene que tener el ser humano para que pueda ostentarse como calidad de posicionario propietario, la calidad que se presente, pero pues evidentemente pues mucho menos se le puede mentir a una autoridad judicial. Bueno, judicial o algo administrativo de cualquier otro ramo no es viable o dable. Tenemos otras de las características que tienen atribuibles los títulos de ejecución o los títulos valor, que es la literalidad. Atienden a la literalidad de lo que contienen en ellas mismas. Menciona, dice, también heredera directa y necesaria de la incorporación es la literalidad. Como su nombre lo insinúa, consiste en que la medida exacta de los derechos y las obligaciones mencionadas en el documento es la que resulte de su texto. ¿Sale? A eso se le conoce como literalidad en la doctrina. Ahora vamos a ver la literalidad, dónde se presenta dentro de la ley. Tal cual no lo vamos a encontrar como características, bueno, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero quiero mencionar un artículo muy importante, que es el artículo 8º. El 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de hecho, menciona lo siguiente, dice, contra las acciones derivadas de un título de crédito, solo pueden oponerse las excepciones y las defensas siguientes. Sola y exclusivamente las contenidas en el artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son las defensas y excepciones que en cualquier demanda del orden mercantil para títulos valor se van a oponer estas defensas y excepciones. No hay ningún otro artículo donde podamos encontrar defensas y excepciones. Por eso es muy importante, pero además, dentro de este contenido del artículo 8º, nos menciona un párrafo sexto. Evidentemente, pues existe dentro de este artículo defensas y excepciones desde un primero, pero me interesa, bueno, en este caso, lo que atiende la literalidad es la fracción sexta. ¿Qué menciona? La alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13. Me hizo también poner el artículo 13, pero menciona la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13. Me voy al artículo 13, pero ahorita vuelvo y retomo con la alteración del texto, atendiendo a la literalidad del documento. Tengo en el artículo 13, en caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios, que son los que firman, posteriores a ella, se obligan según los términos del texto alterado. Ojo con esto, y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se puede comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Entonces, aquí ojo con este apartado. Por eso, bueno, tratar de comprobarlo, pues no es cosa fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? De hecho, es un medio de prueba en los procesos mercantiles que se predisponen a, por ejemplo, a los peritos, ¿no? A los peritos que evalúan la grafología, la grafoscopía, el valor del documento, entonces si fue escrito, cuándo fue escrito, en qué fecha, entonces si coincide con la literalidad, con lo que trae escrito el documento, pasa ciertas circunstancias. Ahora, lo interesante aquí es que el título es, evidentemente, como es un valor, tiene una característica interesante también que es la circulación. No sé si aquí lo puse, pero me parece que sí.
Sin embargo, bueno, la circulación es importante cuando son títulos valor, valen dinero. ¿Qué hacemos con el dinero? Con el papel moneda. Circula. ¿Por qué? Porque vale. Lo mismo pasa con pedazos de papel que indican ser títulos de crédito porque son títulos valor, que en él consisten un derecho y una obligación, un derecho de alguien de exigir obviamente pues a otra persona el pago de una cantidad ahí expuesta, como menciona, ¿no? Atendiendo a la literalidad del título de crédito, el título valor. Tenemos otra de las características de precisamente pues un título de crédito que es la autonomía. Son autónomos, ¿sale? Aquí yo sí quiero poner un ejemplo muy claro y aquí me voy a hacer un pequeño corte comercial, pero esto sí tiene relación con la autonomía, con esta característica de la autonomía. Digo, actualmente todavía no se cobra esta parte de este título de crédito y más adelante voy a mencionar ya las características de este título de crédito, pero lo que voy es precisamente a que no comprendemos muy bien, o a lo mejor no todos comprendemos o no todo el mundo comprende a la autonomía del título de crédito como debe de ser, ¿sale? La autonomía del título de crédito es básicamente, aquí dice, se refiere a cada una de las personas que aparece en un título de crédito, se refiere o adquiere un derecho o una obligación propia exclusivamente en relación con el derecho literal que aparece en el documento y de ninguna manera en relación con el derecho de anteriores o ulteriores participantes, de los que hayan firmado antes o de los que firmen después. Entonces, yo solamente me obligo en relación al derecho literal que contiene ese documento. Ojo con lo que estoy diciendo, es autónomo de lo que pase antes, de lo que pasó después. Para ello también menciono o invoco al artículo octavo en su fracción decimoprimera, perdón, que menciona, bueno, evidentemente estamos hablando del artículo octavo, que son las defensas y excepciones, y que en la fracción decimoprimera menciona que las personas que tengan las personales, perdón, que tengan el demandado contra el actor. Tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la autonomía del título de crédito? Bueno, nos remitimos también a un artículo que tiene un poquito más de relación al respecto. El artículo 12 menciona la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, es decir, de alguno de los que firman de un título de crédito, el hecho en el que éste aparezca firmas falsas o de personas imaginarias o la circunstancia que por cualquier motivo el título no obligue a algunos de los signatarios, algunos de los firmantes o las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo llegan a suscribir. Entonces, esto se refiere a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La autonomía es aquella independencia, dice, menciona la incapacidad de algunos de los signatarios, ¿no? De un título de crédito, el hecho de que aparezcan firmas falsas, imaginarias, la circulación o por cualquier motivo el título no obliga a uno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriban, es decir, de aquellas que no, que sus firmas sí sean autógrafas, sí se hayan hecho. Entonces, no porque no invalida, vaya, todo el documento hecho, ay, encontramos una firma falsa, entonces entiéndase que todo el documento es falso. Pudieron haber personas que participaron de buena fe, entonces se subsana esa parte y se valida esa parte. Sin embargo, la autonomía precisamente es de propio acto. Cada título de crédito es autónomo por lo que contiene, entonces atiende a la literalidad de lo mismo, pero hay personas que no lo llegan a entender y ahora sí, había anunciado una pausa comercial que en este momento pues hago efectiva en el sentido de que tengo un asunto en el cual pues se menciona pues precisamente hay una expedición de dos títulos valor a una misma persona con el mismo objetivo, ¿sale? Dos cheques. El primer cheque sin fondos, ¿sale? Por la cantidad casi de 300,000 pesos. Ok, se emite un cheque, es un título de crédito. En este caso, a la persona que aparece, vamos a ver más adelante en la siguiente sesión clase, las
clasificaciones de los títulos de crédito. Hay unos títulos de crédito, adelantándome un poquito, que se llaman títulos nominativos, en los cuales pues tienen el nombre de la persona que va a recibir, o la persona beneficiada, ¿no? Que va a recibir precisamente la cantidad de crédito contenida en ese documento. Entonces, bueno, más bien la cantidad de dinero contenida o sí, en ese título de crédito. Estoy hablando de un cheque. Propiamente un cheque es un documento a la orden. ¿Sale? Vamos a ver las especificaciones de los cheques, de los pagarés, de las letras de cambio, pero más adelante, entre otras, pues entre otros títulos valor. Sin embargo, bueno, pues lo digo con esa función, se emitió un cheque, no tenía fondos, entonces lo que se hizo, hay una circunstancia que se denomina protesto. La persona que va a intentar cobrar el cheque porque piensa que en él tiene pues ya la orden de pago y que en la cuenta sí hay fondos, pues lo hace de buena fe. El banco le dice, mira, no hay fondos, pero te voy a certificar dentro del mismo cheque que no te lo estoy pagando porque se me está dando una orden, con ese cheque se me está dando una orden a mi institución financiera de que te pague la cantidad de contenido del, pero de la cuenta del cuentaviente o del girador no hay fondos. Entonces te voy a protestar en este caso la falta de mi cumplimiento diciéndote que no te lo pago porque no hay fondos y te lo certifico en el cheque porque se me está dando una orden que no estoy cumpliendo. Al no estarla cumpliendo, tengo el deber de acreditar por escrito el por qué no lo estoy cumpliendo. Entonces, se protestó el cheque y no se logró cobrar porque no había fondos en la cuenta. Entonces, de ser así, esta persona pues sigue habiendo esa deuda. Estamos de acuerdo en la cual se pretendía cubrir con el cheque y una vez que se ha cobrado, evidentemente pues hacía pues, las veces de una terminación de la relación jurídica. Sin embargo, no fue de esta manera. No obstante, esta misma persona fue nuevamente a cobrar, era una empresa que, bueno, una situación administrativa un poco rara, pero dije, ok, no te preocupes, mira, aquí tienes otro cheque, pero no lo cobres de forma inmediata, aguántate unos días en lo que pues llega a tener fondos, ¿no? Entonces, eh, por fortuna, bueno, pues esta persona no se aguantó los días y fue a intentar cobrar otra vez ese cheque. Evidentemente, no fue de una forma inmediata en la cual sabes que, mira, tu cheque no tenía fondos, sino que volvió a ir a cobrar días después. Entonces, días después le emitieron otro cheque por la misma cantidad de dinero. Estamos hablando de la misma deuda. Ojo con lo que estoy diciendo, la misma deuda, la misma cantidad de dinero, casi 300,000 pesos. No recuerdo si son 270 y tantos mil pesos. No recuerdo ahorita la cantidad, ya con los intereses ya aumentó, pero sí la cantidad consignada nace de la misma circunstancia, de la misma deuda. Entonces va, intenta nuevamente cobrar ese cheque y le vuelven a protestar el cheque. Más adelante vamos a referirnos con lo que significa la parte de protesto, pero pues el banco dice, ¿sabes qué? Se me está dando otra vez una orden, pero ahora te lo protesto por una causa distinta. No es que no tenga fondos, es que esta cuenta ya fue reportada como, bueno, el taloncito de la chequera fue reportada como robada. No te lo voy a poder pagar por esa circunstancia, pero te lo voy a hacer valer en tu cheque. No te lo voy a pagar por eso. Entonces el banco protesta de que no paga por esa circunstancia. Entonces, nuevamente hay otro cheque que no se pagó por esa circunstancia. Bien, nos vamos a juicio, ¿sale? Ya no se pudo por la buena, se lo traían vuelta y vuelta al pobre hombre, nos vamos a juicio y en juicio, evidentemente, pues yo no voy a, es un juicio que atiende a ojo con lo que estoy diciendo, son dos cheques. Si bien es cierto que nacieron por la misma causa, tienen una característica que es llamada autonomía, son autónomos, ¿sale? No solamente son autónomos, atienden a la literalidad de lo que trae consigo. Me tienes que pagar esta cantidad, si son 270 y tantos mil pesos en uno y 270 y tantos 2,000 pesos en otro, en realidad son dos documentos distintos, autónomos, que atienden a la literalidad, que son legítimos y que tiene incorporado el derecho en él. Son títulos que valen, o sea, no por el hecho que vengan de la misma circunstancia,
creo que el error ahí, no creo, estoy segura que el error ahí fue del emisor. No tuviste por qué haber emitido otro cheque y que al mismo tiempo pues no se iba a cobrar. Entonces, pues si lo estás emitiendo de mala fe porque el primero no tenía fondos, el segundo lo reportaste como robado y así te ibas a traer al pobre acreedor vuelta y vuelta, pues entonces vámonos a juicio, pero dos juicios distintos. Entonces, se iniciaron dos expedientes. En realidad aquí la ventaja es que se fue en rebeldía, sabemos, o en su momento procesal. Cuando se vea procesal, se va a conocer lo que es la rebeldía, que es básicamente no contesto porque no, creo que había problemas ahí en la empresa de forma interna y que por eso se estaban haciendo este tipo de circunstancias, ¿no? Ya estaban corriendo cabezas, pero bueno, el acreedor no tenía la culpa, ¿no? Entonces el acreedor fue demasiado paciente, pero tenía dos, o tiene todavía no se cobra, hay una sentencia condenatoria en ambos cheques y está corriendo pues la cantidad de intereses. Pero no obstante, pues sí, al quererse ir a cobrar la deuda judicial con el personal del juzgado, que se llama ejecutor, bueno, te va a ver esta cantidad de dinero y luego está otro expediente, esta otra cantidad de dinero. Mencionó, ojo, uno de los socios, me parece. Uno de los socios, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo pagar uno, sí, sin bronca, pero si me quieres cobrar los dos, no te pago ni uno. Entonces, bueno, se puso en esa postura. En realidad, dijo, ¿no? Siendo tal vez atendiendo a esta circunstancia, es abusivo que me quieras cobrar doblemente la deuda que se debe a la mala, ¿no? Entonces eso fue pues lo que le pasó por la mente. Cuando yo creo que no consideré otros factores en el cual eh, los títulos de crédito tienen autonomía, tienen literalidad, tienen incorporación y tienen ciertas características que los hacen únicos y dependientes de lo que en ellos contienen, sobre todo la autonomía, la literalidad y la incorporación. Incorpora mi derecho literal que trae consigo, aquí no me interesa de dónde surgió, aquí lo interesante es que, bueno, es que hay que acreditar por qué te expedí ese cheque, por qué te expedí ese pagaré. No, el pagaré por sí mismo solito habla, el título de crédito por sí mismo solito vale. Entonces, eso es a lo que voy con estas características, ¿sale? Entonces, mucha gente no entiende este apartado, ¿no? No estaba en posesión de, bueno, hay una deuda que se tiene, una deuda existente, número uno, una deuda existente y comprobable que se tiene que pagar. Número dos, si me quieres cobrar los dos, no te pago ni una. Entonces, se está poniendo solito en una condición ventajosa cuando no la tiene, porque él es el deudor, le está requiriendo de pago a él. Bueno, entonces, ya para no hacer panchos tampoco con el ejecutor, bueno, así lo dejamos y está bien, a ver cómo quieres pagar. Ella ofreció, pues, en su era momento de la pandemia y ahorita son sentencias, gel antibacterial, cubrebocas, cosa como mercancía, ¿no? Como la parte de compensar esa parte de la deuda con esos productos, ¿no? 200 y tantos mil pesos y te doy cubrebocas, te doy gel antibacterial. Yo creo que pues sí, quería poner a vender al acreedor, ¿no? Préndelo y con ello ya te ganas los 200 y tantos mil pesos. Y bueno, evidentemente pues es un acuerdo que no se aceptó. Después ofreció un coche que iba, creo que no me acuerdo dónde estaba en Michoacán, no me acuerdo, no, en Coreo, en Veracruz, pero que tenía que el traslado del vehículo hasta acá corría parte del acreedor. Entonces, las cosas no iban por ahí, eran situaciones que ponían únicamente ventaja al propio deudor, ¿no? No se llegó a ningún acuerdo, hasta ahorita hay una sentencia condenatoria, no se ha pagado, se pagó parcialmente una deuda, pero sigue y subsiste la otra, ¿no? Entonces, la otra y todavía no termina o culmina de pagar una y existe otro derecho autónomo, ¿sale? Entonces, aquí, bueno, hay una circunstancia, se quiere cobrar o no se quiere cobrar, sin embargo, es una de las características de los títulos de crédito que sí quiero dejar muy en claro para que no nos pase esto a futuro, si es que estamos asesorando a algún cliente, la emisión de títulos valor es realmente
delicada, por lo que por todas estas características que contienen los títulos de crédito, los títulos valor. Pero bueno, ya el tiempo nos comió. Entonces hasta aquí la dejamos. Más adelante, pues, bueno, no nos comió, creo que estamos a tiempo, ¿no? La autonomía y el ejemplo. Aquí la siguiente actividad es una tarea que es buscar la clasificación de los títulos de crédito. Lo voy a poner en la plataforma, vamos a encontrar esta presentación en plataforma y la siguiente semana vamos a estar continuando con precisamente esta clasificación o trabajando con la clasificación de los títulos de crédito. ¿Sale? Y dejamos alguna otra actividad. Entonces, pues por mi parte es todo, es un gusto y nos vemos o nos estamos viendo propiamente no virtualmente en vivo, pero es una de las posibilidades. Así es que sabemos también cómo me pueden contactar, yo estoy al pendiente y para que podamos estar en contacto. Excelente mañana, tarde o noche, en el momento que estemos viendo esta sesión clase y hasta la próxima.